esta máquina que ves aquí es una máquina alemana. Es marca Original Heidelberg, se llama ella. Es una máquina de 1/8 de pliegue, automática. Esa la trajeron en 1975 desde el puerto de La Guaira, porque esa la trajeron de Alemania hasta allí y la trasladaron aquí en un camión fija. Me acuerdo yo, un señor de apellido Pimentel que le dicen el perro, fue el que trajo esa máquina para acá. Y desde ese tiempo, desde que la trajeron, esta máquina, te puedo dar fe que le he trabajado en más de 30 años y esa nunca ha molestado para nada. Siempre ha sido una máquina de alta calidad. Sigue trabajando como el primer día que la trajeron. Claro que los rodillos son de goma, entonces, como sabes, la goma se desgasta y hay que irlas cambiando cada 5 años, cada 6 años. Depende de la demanda, ¿no?, del trabajo. Ahora, como la demanda no es mucho, los rodillos de goma pueden durar 10 años. Pero anteriormente, cuando la demanda era bastante, que esta máquina no descansaba nunca, había que cambiarle los rodillos cada 4 años. Máximo cuando se descuidaba mucho Gandhi, que era el que estaba aquí antes, duraba 5 años los rodillos. Cuando ellos empiezan a fallar ya se nota en la calidad de la impresión, pero es lo único que esta máquina ha solicitado en ese tiempo que hemos estado. Sí, por supuesto, porque anteriormente nosotros nos íbamos a las 6 de la tarde, porque se trabajaba siempre de las 8 horas normales que se trabajan, y Gandhi continuaba hasta medianoche, hasta de madrugada, trabajaba Gandhi aquí con la demanda que había antes de trabajo. Pues hacían trabajo aquí de Santa Teresa del Tuy, de Caracas, que traían trabajo de Los Teques, y entonces la demanda que había, uno tenía que cumplir, uno cumplía su horario normal, pero Gandhi seguía en la noche. Gandhi se quedaba hasta de madrugada trabajando aquí con esta máquina, porque esta máquina siempre ha estado, desde que se fundó esta imprenta, que es Gráficas Gamboy, siempre ha estado esto. Porque usted sabe que Gráficas Gamboy es como la hija de Tipografía Rumbo. Desde ahí para acá, bueno, se pasó a hacer Gráficas. Ok, mira, la pasión de la tipografía es esto que tú ves aquí. Todo esto, este mueble que ves aquí grande se llama chivalete. Aquí están todos los caracteres, los que busques. O sea, aquí está allá adelante están los otros dos, y allá, en aquella semi-habitación que hay allá, hay otro. En la parte de afuera hay otro, porque eso sí hay aquí variedad de material. Y entonces todo eso hay que irlo grabando en la mente hasta que no se olvida. Después que tú grabas eso, no se olvida. Te queda uno, el cerebro pues tiene capacidad para guardar toda esa información. Porque todo eso, sí, claro. Mira, yo comencé a trabajar en esta empresa, que esta es la heredera de Tipografía Rumbo, que estaba por allá cerca de la Plaza Bolívar. Estaba el señor Tirso Infante, que es el fundador de esta empresa, y yo comencé cuando tenía 15 años. En 1975 comencé yo como chofer de bicicleta. Había una bicicleta donde yo salía a distribuir los trabajos, ese tipo de cosas. Y mientras no estaba en la bicicleta, estaba por aquí tocando todo el material, hasta que el señor Tirso me preguntó que si me gustaba, y comencé. Y en ese lapso habían como 4 personas que trabajaban allí. Estaba Miguel González, aquel hijo de Ramón Camaza. Estaba José Pimentel, Rubén Urbina, y habían varias personas que estaban allí que me dieron las primeras nociones. En ese tiempo se hacía un periódico que se llamaba X, que era mensualmente salía, y yo fue el primer trabajo que comencé allí como ayudante del cajista, del que hacía las formas, ese tipo de cosas, el que hacía el armado pues de las páginas. Cuando eso culminaba, yo venía a hacer el desarmado de la forma, que era más o menos el que se llama distribución. Y ahí fueron las primeras nociones que empecé a aprender, ese tipo de cosas. Tú sabes que uno siempre aprende dañando, y cuando el maestro le
le llamaba la atención a uno, ya uno sabía que tenía ya que tener más cuidado en los próximos trabajos que hacía. Mi nombre es Francisco Flores, Francisco José, más exactamente. Yo comencé así como te dije antes, a los 14 años, a trabajar aquí en esta imprenta, en la primogénita, que era la tipografía Rumbo, con el señor Tirso Infante. Allí no duré mucho tiempo con él porque como buenos amigos siempre peleábamos. Y en 1978 yo me fui a Caracas a trabajar. Trabajé por allá en una imprentica que se llamaba Tipografía Brasil, ya desaparecido. Allí duré como unos 6 meses y luego me vine de nuevo a trabajar allá en Guatemala. Ya para el 79, ya 1980, pues no, estaba ya Gandhi trabajando. Yo estuve de nuevo en Caracas y me vine, comencé a trabajar con Gandhi en el 80 y allí duré hasta, en el 82 me casé, recuerdo, cuando comencé trabajando allá con la imprenta de Gandhi, hicimos las tarjetas aquí en la imprenta, de invitación, ese tipo de cosas, me casé con una muchacha de la familia Durán allá en Buenos Aires, todavía, tenemos ya 42 años de casados y de esa unión tenemos 4 hijos, 3 hembras y un varón, 6 nietos. Allí sí somos parejos, 3 hembras y 3 varones. Yo estudié nada más hasta 6º grado en la escuela que está en el Banco Obrero, Grupo Escolar Olímpico. El trabajo que aprendí a hacer fue esto nada más. Yo me desempeño en todo lo que es tipografía, menos litografía. Porque aquí también se ha trabajado litografía, ahorita es que está todo, como se paralizó todo, no se trabaja litografía. Pero mi trabajo aquí es tipografía, que fue lo que aprendí allí con el señor. Recuerdo que cuando él me contactó, yo trabajaba siempre se conseguía aquí en Altagracia un trabajo de ofiboy. Era un muchacho que estaba en una oficina, limpiaba, atendía los teléfonos y eso, ese era el trabajo. Y después se sentaba uno ahí donde está la farmacia, el edificio de Tapaiguana, frente a la Plaza de Río, había una agencia de seguros La Previsora. Y ahí trabajaba yo, de ese trabajo que te dije, ofiboy. El señor Tirso pasaba todos los días por ahí. Y él me decía, siempre me echaba broma y me decía, mira, no trabajes tanto, te va a salir una hernia, me decía. Luego, un día pasó y me dijo que allá en Buenos Aires, me conocía que yo era de Buenos Aires, que le consiguieron muchachos para trabajar en la bicicleta. Consiguieron un muchacho que tengo se fue de vacaciones y entonces necesito uno ya. Cuando al siguiente día yo lo veo que viene, a mí se me olvidaba de hacer el contacto. Y él me dijo, mira, ¿qué pasó con el concha? A mí se me olvidó eso, pero ¿qué trabajo hay que hacer allá? Y me dijo, bueno, nada, andar en la bicicleta. Yo tenía, imagínate, ya tenía 15 años. Y él me dijo en la bicicleta, pero más o menos que, no, trabajar con la bicicleta. Cuando dijo bicicleta, yo recuerdo, Beto, que yo ganaba 70 bolívares al mes ahí, en esa agencia de seguro. Y yo le pregunté a él, para trabajar en la bicicleta, ¿y cuánto pagan ahí? Bueno, yo pago 250 al mes. Oye, me nombró bicicleta y me nombró más sueldo y de uno, pero no sé puede trabajar conmigo. A aprender, porque el señor Tirso siempre tenía ese cuidado para que la persona aprendiera, de que tuviese una cuenta de ahorro, de que tenía que sacar el bachillerato. Lo que pasa es que a mí no me da pena contigo porque tengo confianza contigo, que a mí no me gustaba estudiar. Yo le saqué el cuerpo de que siempre estaba empeñado que estudiara bachillerato de noche y yo siempre le sacaba el cuerpo. Siempre le buscaba una excusa y no logré estudiar sino en algo que llaman ahorita misión clínica. Pero deja mucho que desear a la formación que uno como bachiller egresado de un liceo auténtico. Ahí, por ejemplo, yo estudié ahí 3 años, pero te puedo decir sin necesidad o sin intención de molestar a las personas que están todavía allí y que se graduaron allí, que la cuestión de las notas que uno se gana allí son más que todo por mérito, no por conocimiento. Entonces, son las cosas que uno dejó de hacer, pues en ese tiempo aprovechar toda esa oportunidad que el señor Tirso. El señor Tirso tenía esa capacidad de que tú querías salir adelante en algo y él te apoyaba. Yo recuerdo que yo me enamoré de una moto, ya de casi 16 años, y él me prestó los reales para comprar la moto. Lo que pasa es que se me había olvidado el gran detalle de pedir permiso a la que me gobernaba, que era mi mamá.
Sí, mi mamá me dijo a mí, me escuchó todo el cuento de la moto y todo ese tipo de cosas, y me dijo así crudo. Recuerdo que Domingo Castiglione era el que tenía la moto. Y ella me dijo, ah, bueno, ok, el señor Domingo la vende la moto, ya tiene los reales. Y entonces me dijo así, con un signo de interrogación así, pero muy sombrío, me dijo mi mamá, mire, y ese señor que le va a vender la moto también le va a vender la urna. ¡Wow! Y no me he dado cuenta de ese detalle. Entonces se me quitaron todas las ganas de moto hasta el sol de hoy. Le tengo miedo a esos vehículos, no me monto en moto porque le agarré miedo. Pero quizás de repente alguna vez me ves por ahí un mototaxista por ahí. Tiempos de cuando comenzaba yo a trabajar aquí con el señor Tirso, tuve la oportunidad de conocer muchas personalidades pues, de aquí de Altagracia. Yo diría que a la mayoría, ¿no? Yo tuve incluso trato con el poeta José Francisco Martínez y yo recuerdo que él me dijo una vez que me cuidara los dientes porque tenía una risa como la de Gardel, ¿no? Y entonces yo conversaba con él y le decía, cónchale, ¿sabes que yo le tengo miedo a los odontólogos? Y él me decía, bueno chico, por eso es que te digo que te cuide, para que no pierdas esa sonrisa. Y así fui conociendo a personalidades, a don José Melchor González, que era el editor del periódico X, donde comencé. Y por allí al señor Tomás León, que esos se reunían allá en la bodeguita del señor Tirso y formaban una fanfarria allí, echándose broma, contando los cuentos cuando enamoraban a las muchachas y eso. También tuve la oportunidad de conocer al señor Pedro Natalio Arévalo, que siempre se reunía ahí con ellos también. Y recuerdo que una vez el poeta José Francisco Martínez le echaba broma al señor Tirso de que estaba bien bueno el guarapo de papelón que vendía. Y él le dijo, cónchale, poeta, escríbeme una mancheta, un eslogan para vender jugo, para que el jugo se venda más rápido. Y el poeta enseguida le dice, cónchale, Tirso, lo tengo. Búscame un lápiz que te lo escribo. Y yo recuerdo que fue un lápiz a la librería y él le escribió y le puso, cuando tengas un ratón de cacique o de pampero, guarapo de papelón, te refresque ese tripero. Entonces, eso es la parte del... Y entonces decía Tomás León, no, pero es que tú escribes bonito, pero enamoras feo, le decía él. Y yo me echaba broma porque cuando el poeta Martínez tenía una novia que le gustaba, o una muchacha que le gustaba, él le componía poemas. Y entonces él le mandaba una cartica con un poema a la muchacha, ¿no? Un poema alusivo a su belleza. Entonces él decía, pero es que Tomás era tremendo, Tomás no escribía nada, pero sí mandaba su carta. Él mandaba una carta que decía, Tomás Billete León. Eso era lo que le ponía el poema que le ponía Tomás León. Y eso era, bueno, con el señor Tirso, esos eran los amigos del señor Tirso. Y yo, bueno, tenía amistad con el señor Tirso, una amistad tremenda teníamos, y yo lo acompañaba en todas esas fanfarrias, tú sabes. Francisco, búscame una botellita, búscame un vaso. Francisco, búscale agua aquí a Francisco. Ese era el servicio que cumplía yo ahí en esa fiesta que hacían esta gente. Pero algo maravilloso, pues en ese tiempo que perduraba la amistad. Y la amistad en ese tiempo era muy bella de estos ilustres hombres, diría yo, porque son personas que le dieron mucho a este pueblo, a Lorituco. El señor José Melchor, bueno, el día que falleció, hasta ese día, qué sé yo, 2 ediciones más duró X y después desapareció. O sea, que no debería ser el objetivo, ¿no? El objetivo debería permitir que estos hombres siguiesen viviendo por las obras que el periódico X yo he solicitado. Bueno, tú sabes que te he preguntado porque yo trabajé ahí en la imprenta con este periódico y me gustaría por lo menos ver un ejemplar de cualquier fecha, de cualquier año.